Más contenido de otro personaje de Marvel, en esta ocasión es el turno de Scott Summers, Cíclope Tierra 616. Historia. Scott Summers es el mayor de los hijos de Christopher y Katerina Ann. Cuando Scott era todavía un niño, su padre llevó a la familia a un viaje en su avión particular. En medio del vuelo fueron atacados por una nave Shear. Christopher impidió que capturasen a sus hijos lanzándolos en el único paracaídas del avión. Durante la caída el paracaídas se incendió y se hubieran matado si Scott no hubiese lanzado un rayo óptico de forma inconsciente que amortiguó el golpe, aunque Scott se golpeó la cabeza duramente, lo que provocaría su incapacidad para controlar sus poderes en el futuro. A consecuencia del incidente, ambos hermanos fueron hospitalizados y Scott creyó durante años que sus padres fallecieron en el incidente. Esta manifestación de sus poderes mutantes no pasó desapercibida a los instrumentos de Mr. Siniestro. Este hizo que Scott y su hermano Alex fueran trasladados a un orfanato en Omaha, Nebraska. Durante el primer año de estancia en el orfanato, Mr. Siniestro estuvo experimentando con Scott, le borró la memoria de ese periodo de tiempo e hizo adoptar a su hermano. Un día que Scott había salido del orfanato provocó un accidente con una grúa, lo que llegó hasta oídos del profesor Charles Xavier, quien, gracias a la ayuda de Fred Duncan, un agente del FBI, pudo hacerse con el informe oftalmológico de Scott. Mientras Xavier lo buscaba, el chico, temeroso de volver al orfanato, acabó en manos de Jack Diamantes. Xavier acabó liberándolo del poder de Jack Diamantes y le propuso formar parte de su escuela. Así fue como se convirtió en el primer miembro de los X-Men, adoptando el nombre clave de Cíclope. Los primeros compañeros que tuvo Scott en la que sería la formación original de los X-Men fueron Hank McCoy, Bobby Drake, Garren Worthington III y Jean Grey. Muy pronto Jean y Scott se enamoraron formando pareja. Durante años el grupo permaneció casi sin variaciones, convirtiéndose los cinco en excelentes amigos, y Scott tuvo la oportunidad de probar su valía como líder de los X-Men. Cuando los X-Men fue apresada por Krakoa, la isla viviente, Xavier reunió a un grupo de jóvenes mutantes sin experiencia. Usando sus poderes mentales, entrenó a los mutantes de forma acelerada y los envió a Krakoa comandados por Gabriel Summers, el hermano de Scott. Gabriel, como Vulcan, liberó a Scott y lo condujo hacia el pájaro negro, pero Krakoa reanudó las agresiones y lanzó un fulminante ataque contra los nuevos X-Men. Sin poderes y desesperado, Cíclope huyó de Krakoa hasta la Mansión X. Para evitar que sufriera una crisis nerviosa, Xavier borró los recuerdos de la existencia de su hermano. Entonces reunió a un nuevo grupo constituido por mutantes de todo el mundo. La nueva formación logró liberar a los miembros originales y lanzó a Krakoa al espacio. Como Vulcan, Gabriel lideró a un segundo equipo de los X-Men cuando los miembros originales quedaron atrapados en la isla mutante de Krakoa. El asalto de Vulcan y sus hombres X fracasó rotundamente y Xavier pensó que habían muerto. Para evitar que sufriera más por lo ocurrido, Xavier decidió manipular la mente de Scott para que olvidara la existencia de Gabriel. Cuando el grupo fue apresado por Krakoa y se unieron a ellos una nueva generación de mutantes. Algunos de los antiguos miembros decidieron marcharse permaneciendo. Scott escogió permanecer con líder de la nueva formación y Jean se quedó con él. Durante el retorno de la estación orbital donde combatieron a los Centinelas, Jean fue suplantada por la Fuerza Fénix, la cual adoptó la identidad de Jean sin que nadie se percatara de ello. Así, cuando un tiempo después, la forma física del Fénix murió en la luna al salvarle de un rayo, Scott creyó que quien moría era realmente Jean. La experiencia causó a Cíclope que terminara como líder de los X-Men. Tormenta ocupó su lugar. Scott se retiró hasta Alaska donde vivían sus abuelos. Allí conoció a Madeleine Prior, una piloto. En realidad, Madeleine era un clon de Jean Grey, sin que ni ella misma lo supiera, creado por Mr. Siniestro. Al encontrar a alguien tan asombrosamente parecido a Jean, Scott se enamoró rápidamente de la mujer. Madeleine, debido a las manipulaciones de Mr. Siniestro, lo hizo también de él. Enseguida se casaron y poco después tuvieron un hijo al que llamaron Nathan Christopher. Poco después el matrimonio se marchó a vivir a Anchorage, Alaska. Solo unos meses más tarde Scott recibió una llamada de Garren diciéndole que Jean Grey seguía viva. Tras una discusión con Madeleine se fue a verla a New York. Allí encontró que se habían reunido los miembros originales de los X-Men al enterarse también del retorno de Jean. Juntos decidieron formar Factor X, de cuyo liderazgo se encargó Scott. Aturdido por la sorpresa de estar de nuevo junto a Jean, no le contó que estaba casado hasta que pasaron unas semanas, entonces Jean le hizo ver que debía contactar con su mujer.
Scott llamó a Madeline, pero las líneas telefónicas parecían cortadas, así que viajó solo hasta Nebraska. Allí descubrió que su casa había sido destruida. Al ponerse en contacto con las autoridades locales se le informó que se había encontrado en el río el cadáver de una mujer que coincidía con la descripción. Scott identificó erróneamente el cadáver como el de Madeline, ya que se trataba de otro clon creado por Mr. Siniestro. Cíclope regresaría de nuevo junto a Factor X a tiempo de enterarse de la supuesta muerte de Garren tras habérsele amputado las alas. Durante los sucesos de Inferno, Scott descubrió que Madeline no estaba muerta y cuál era su verdadero origen, así como las manipulaciones que había hecho con él Mr. Siniestro durante su infancia en el orfanato. Al ver que su hijo seguía vivo, fue hasta el orfanato de Nebraska encontrándolo allí en animación suspendida junto a otros niños. En ese momento irrumpieron Andy y Creahuérfanos, quienes pretendían rescatar también a los niños. Sin embargo, un grupo de demonios acabó llevándoselos para sacrificarlos mientras Mandy y Creahuérfanos se enfrentaban a Jen y Scott. Finalmente los niños fueron rescatados de los demonios por los X-Terminadores y los nuevos mutantes. Scott recuperó al fin a su hijo, pero Madeline murió durante los acontecimientos de esa noche. Poco después Apocalipsis secuestró a Nathan infectándolo con un virus tecnoorgánico. Cíclope se vio obligado a enviarlo al futuro con la esperanza de que encontrasen una cura. Tras la liberación de la isla Muir del control del Rey Sombra y con el regreso de Javier del espacio, los miembros de Factor X volvieron de nuevo a la patrulla y se formaron dos equipos y Scott tomó el control de uno de ellos. No mucho después se casaría al fin con Jen. Durante la luna de miel sufrieron el ataque de una onda psíquica que proyectó sus mentes 2000 años en el futuro, lo que les permitió educar al joven Nathan tomando la identidad de sus padres adoptivos. De regreso a su tiempo, Scott fue gravemente herido por una bomba colocada por Bastión y es posible que hubiera muerto sin la intervención de la doctora Cecilia Reyes. Durante un tiempo se vio obligado a dejar el grupo para recuperarse. Scott y Jen volvieron a la acción cuando el mutante megalómano Apocalipsis los raptó como parte de los 12. Durante el combate final contra Apocalipsis, Cíclope se sacrificó para acabar con el villano. Sin embargo, Cíclope se fusionó con Apocalipsis. El ser fusión de ambos escapó de los X-Men y vagó, amnésico, con la personalidad de Cíclope. Meses después, Cable y Jen lo encontraron y separaron psiónicamente la mente de ambos. Cable destruyó entonces definitivamente a Apocalipsis. Tras eso, Cíclope volvió a los X-Men y ejerció como líder de una de sus divisiones mientras trata de superar el trauma de la fusión psíquica y de aclarar su relación con su esposa. Como consecuencia de su fusión con Apocalipsis, Scott tenía la mente embrollada, fue así como empezó a enamorarse de Emma Frost, con quien inició una relación puramente mental que terminó siendo descubierta por su esposa. Scott abandonó el instituto y ayudó a Wolverine y Fantomex a asaltar el mundo, un biodomo donde se estaban creando una nueva generación de supersoldados. Pronto descubrieron que todo había sido una trampa urdida por Shorn, quien había adoptado la identidad de Magneto y había atacado salvajemente Nueva York apresando al profesor Javier. Cíclope regresó para hacerle frente, pero durante la batalla Fénix murió en sus brazos. Scott regresó al Instituto Javier como codirector junto a Emma Frost, cuya relación sentimental se consolidó con la muerte de Jen. Bajo su liderazgo el Instituto Javier se convirtió en refugio de gran número de jóvenes mutantes y la escuela creció. Para mejorar el entrenamiento de los nuevos alumnos decidieron organizar las clases en grupos de estudiantes, cada uno con un nombre clave y Cíclope se convirtió entonces en el tutor de los corsarios. Durante los acontecimientos de la dinastía de M, en la que los poderes de la Bruja Escarlata alteraron la realidad haciendo de los mutantes la raza predominante de la Tierra, Scott estaba casado con Emma Frost y trabajaba como piloto civil. En el momento en el que Wolverine ayudó a Layla Miller a despertar a Emma de las manipulaciones de Wanda, Scott llegó a su casa y también le quitaron el velo de los ojos. Junto a otros héroes viajó hasta Genosha donde ayudó en el ataque contra la dinastía de M forzando así al mundo a recuperar su normalidad. Sin embargo, los poderes de la Bruja Escarlata causaron la desaparición de los poderes de la mayor parte de los mutantes de la Tierra. La crisis que se produjo condujo a un grupo de supervivientes, los 198, hasta el instituto donde se les ofreció refugio. Paralelamente, el gobierno norteamericano envió a One, un escuadrón de centinelas pilotado por humanos, para que vigilaran y protegieran a los mutantes.
el grupo intentó rebelarse bajo el liderazgo de Absolon Zebardin Mercator, pero un mutante llamado Homnide usó sus poderes para crear clones miniaturizados de varios miembros de los 198 y matar a Mercator. Poco después, Cíclope y la chica maravillosa, fueron capturados por Gabriel, que había regresado a la Tierra con sus recuerdos parcialmente fragmentados y fusionado con Dargin. Vulcan estaba resentido por haber sido dado por muerto durante el ataque a Krakoa y reunió a los X-Men y al Profesor X. Gabriel quería obligar a Javier a revelarles lo ocurrido y así lo hizo. Javier, que había perdido sus poderes tras el día M, contó la historia y el grupo atacó a Gabriel logrando separarlo de Darwin. Tras la crisis, Scott invitó a Javier a abandonar los X-Men. Los X-Men decidió declararse neutral al estallar la guerra civil entre héroes después de haberse aprobado el acta de registro superhumano. Debido a la pérdida masiva de poderes por parte de los mutantes no deseaban involucrarse en un conflicto tan peligroso para ellos. Pese a todo, Cíclope, Ángel y Hombre Hielo decidieron actuar al margen oficial de la patrulla cuando los 198 se fugaron de la Mansión X y el gobierno norteamericano decidió darles caza. Como consecuencia, al descubrir cómo el Profesor X había manipulado su mente escondiéndole la existencia de Gabriel, Scott se sintió profundamente traicionado por él y no se lo perdonó. Pese a todo, cuando Hulk atacó la Mansión X para llevarse a Javier por haber formado parte de los Illuminati, Cíclope se le opuso y disparó un rayo a plena potencia contra Hulk. Sin embargo, el poder de Banner se había incrementado como nunca y fue capaz de resistir el rayo y agarrar la cabeza de Cíclope con una sola mano bloqueando la descarga de energía óptica. Finalmente Hulk decidió abandonar su objetivo cuando descubrió que los mutantes estaban literalmente al borde de la extinción. No mucho más tarde, finalmente Cerebra detectó al primer neonato tras el día M. Al llegar al pueblo de Alaska de donde procedía la señal lo encontraron masacrado por una lucha entre los merodeadores y los purificadores, pero no hallaron rastro del crío. Cíclope decidió tomar el liderazgo de la misión de búsqueda personalmente, lo que le llevó a enfrentarse a Javier, a quien informó que ya no hacía parte de los X-Men. Con la ayuda de Factor X, Forja y los X-Men, finalmente localizaron a la niña mutante que había sido protegida durante todo ese tiempo por Cable. La lucha final entre todos aquellos que la querían tuvo lugar en los terrenos de la Mansión X, edificio que quedó totalmente destruido. Scott confió en su hijo y dejó que Cable se marchara al futuro con ella para poder protegerla mejor. Sin embargo, descubrieron que Bishop los había traicionado ya que el hombre creía fervientemente en que era necesaria la muerte de la niña mutante para impedir su trágico futuro y estaba dispuesto a todo con tal de matarla. Al ver lo trágica que se había vuelto la situación para los mutantes, Scott decidió reunir de nuevo a X-Force, un comando mutante directamente bajo su liderazgo y con Wolverine como jefe de campo para encomendarle misiones de ataques preventivos contra los enemigos de los mutantes. La primera misión del grupo fue rastrear y dar caza a los purificadores, que estaban en una guerra interna por el liderazgo entre Bastión y Matthew Risman. Tras rechazar la petición de Tony Stark para formar parte de la iniciativa de los 50 estados y tomarse unas vacaciones junto a Emma en la Tierra Salvaje, la pareja mutante viajó hasta San Francisco para ayudar a los X-Men. Al salvar, no solo a sus compañeros, sino a toda la ciudad, el grupo fue bienvenido y decidieron trasladar a esa ciudad sus cuarteles generales. Aproximadamente en ese periodo descubrieron que Donald Pierce se había hecho pasar por Cíclope para reclutar a varios ex-alumnos del Instituto Javier y formar con ellos a los jóvenes Décimo Men, a quienes engañó para que atacasen a los ex-miembros de los nuevos mutantes. Tras detenerlo, lo encerraron en el cuartel de San Francisco y Cíclope acogió al grupo. En general, Scott mantuvo siempre buenas relaciones con Sadie Sinclair, la alcaldesa de la ciudad. Sin embargo, la compleja situación que estaba viviendo el país con Norman Osborn al mando de Hammer propició que Cíclope decidiera que había llegado el momento que los mutantes tuvieran su propia clonación y fundó Utopía con la ayuda del Club X y Magneto. La llegada de Hobbes del futuro causó que Bastión enviara contra Utopía una horda interminable de centinelas Nimrod cuyo origen estaba en el futuro. La única forma de terminar con ellos era con una misión suicida llevada a cabo por X-Force. Durante el transcurso de la misión, X-Force cumplió con su cometido, pero Cable se sacrificó para que el grupo pudiera regresar al presente. Hope nunca perdonó a Scott el sacrificio de Cable.
No todo el mundo compartía la visión de Scott sobre la situación de los mutantes. El primero en marcharse y abandonar Utopía fue Bestia, pero poco después, durante el ataque de un centinela gigante a la isla en cuyo combate se vieron involucrados los jóvenes alumnos de Utopía, se produjo una violenta pelea entre Wolverine y Cíclope. Logan decidió marcharse y gran número de alumnos y otros mutantes lo siguieron. Como consecuencia de ello, Scott reformó los X-Men y creó varios grupos, entre ellos el equipo Extinción. Este grupo tenía como objetivo ocuparse de amenazas a nivel planetario para mejorar la imagen de los mutantes en el mundo. La noticia de que la Fuerza Fénix se dirigía hacia la Tierra hizo que Scott creyera que era la señal que estaban esperando para que Hope se convirtiera en su portadora y estableciera en Gen X. Scott creía firmemente en ello, por este motivo cuando los Vengadores se presentaron en Utopía para reclamar la custodia de Hope se produjo un enfrentamiento entre ambos grupos. Al ver lo que ocurría por su causa, Hope decidió escapar y Cíclope ordenó la evacuación de Utopía. El equipo Extinción se volvió clandestino y se volvieron a enfrentar en la Luna a los Vengadores. La Fuerza Fénix llegó y al ser fragmentada por Iron Man se apoderó los 5 miembros presentes del equipo Extinción. Dotados con un poder cósmico, los mutantes decidieron cambiar la Tierra para convertirla en un lugar utópico, terminando con el hambre y las guerras. Pero los Vengadores, movidos por Wolverine y el Capitán América, continuaron oponiéndoseles. Ya fuera por las luchas constantes a las que estaban sometidos como por la inevitable corrupción de la Fuerza Fénix, uno a uno, los 5 mutantes fueron cayendo hasta que únicamente quedó Scott dotado de todo el poder de la entidad cósmica. Transformado en Fénix Oscuro, Scott mató al Profesor X, cuando lo intentó detener. Finalmente Hope y la Bruja Escarlata lograron arrancarle el poder cósmico. Hope lo usó para restablecer el Gen X y luego lo liberó. Cíclope fue puesto bajo la custodia de S.H.I.E.L.D. y encerrado en una prisión convencional con un traje que anulaba sus poderes. Aunque tenía intención de mantener su condena, al presenciar la muerte del mutante Jake a manos de antimutantes, decidió pedir a Magneto que lo liberara. Así decidió que no podía responsabilizarse de las acciones como Fénix Oscuro y emprendió una revolución mutante. Reclutando de nuevo al equipo Extinción, quienes se encontraban con los poderes mermados debido a su contacto con la Fuerza Fénix, empezaron a salvar a jóvenes mutantes y fundaron la clandestina nueva Escuela Javier para talentos. Poderes y habilidades. Nivel de fuerza. La normal para un hombre de su edad, peso y constitución reforzada con entrenamiento físico intensivo. Es un mutante con la capacidad de lanzar un rayo de fuerza por los ojos de un color rubí. Aunque se desconoce la verdadera naturaleza de esa energía, se han especulado diversas explicaciones. Parece ser que existe cierta relación entre el tiempo que Cíclope se encuentra expuesto a los rayos solares y la intensidad y alcance de sus rayos de fuerza. Parece ser que Cíclope metaboliza la luz estelar para poder generar sus rayos. En cierta ocasión metabolizó los rayos eléctricos de Tormenta metabolizando de esta forma cantidades enormes de energía, pero es un hecho anormal muy peligroso para ser repetido de nuevo. La forma exacta como Cíclope metaboliza y almacena la energía solar es desconocida. Aunque Cíclope nació con ciertos nervios que le hubieran permitido controlar totalmente sus poderes, estos resultaron dañados como resultado de la caída de un avión durante su infancia. Por consiguiente es incapaz de controlar sus rayos cuando abre sus ojos. En condiciones normales la fuerza de sus rayos es suficiente para matar a una persona. Para controlarlos Cíclope necesita llevar unas gafas especiales de rubí. Estas lentes esparcen su energía de forma inofensiva e indetectable. Por razones desconocidas, el cuerpo de Cíclope es inmune a los poderes cósmicos de su hermano, Havok. Pese a todo, si los rayos de uno de los hermanos se reflejan sobre una superficie, puede dañar al otro por la fuerza física del impacto y no por la naturaleza de los mismos. En raras ocasiones ha agotado la reserva de energía que producen sus rayos. Pero siempre ha empezado a regenerarla casi automáticamente, por lo que, difícilmente, deja de emitir rayos por los ojos. Aún así la fuerza de los mismos puede ser demasiado débil para conseguir formar un rayo de fuerza. Cíclope puede enfocar los rayos de sus ojos, pero la amplitud del rayo se controla mediante su visor. En su menor expresión, tiene el grosor de un lápiz y un alcance de 1 metro, generando una presión de 6 kilos por centímetro cuadrado. Puede llegar a lanzar rayos hasta una amplitud de 30 metros a una distancia de 17 metros con una fuerza de 1500 kilogramos por centímetro cuadrado. Es posible que en ciertas circunstancias el poder de su rayo óptico sea incluso mayor.
El alcance máximo del rayo es de unos 700 metros. A esa distancia, un rayo de 2,5 centímetros, percutiendo sobre una superficie de 1 metro, apenas ha producido una presión de 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado. La potencia máxima de sus rayos puede lanzar un tanque de gasolina lleno de combustible a una distancia de 7 metros o perforar una placa de acero de 2,5 centímetros de grosor, a una distancia de 50 centímetros. Espero te haya informado y entretenido. Saludos a todos, hasta otra.